Jehová, aleluya. Saludamos a la iglesia, los amigos que pueden haber en medio nuestro en esta preciosa mañana, aleluya. Gloria al Señor. Lucas 7:11 se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, y iban con él muchos de sus discípulos y con una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Hallelujah. Luke chapter 7 verse 11. Now it happened the day after that he went into the city called Nain, and many of his disciples went with him in a large crowd. And when he came near the gate of the city, behold, a dead man was carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And a large crowd from the city was with her. When the Lord saw her, he had compassion on her and said unto her, do not weep. Then he came and touched the open coffin, and those who carried him stood still. And he said, young man, I say to you, rise. So he who was dead sat up and began to speak, and he presented him to his mother. Aleluya. Dale la mano al que está a su lado y dile: el día que Jesús detuvo un funeral. Tell the person next to you, the day that Jesus stopped a funeral. El día que Jesús detuvo un funeral. The day that Jesus stopped a funeral. Aleluya, aleluya. Se puede sentar. You may be seated. Aleluya. Ayer se hablaba. Yesterday he spoke. El predicador hablaba de Lázaro. The preacher spoke about Lazarus. De que había estado muerto por 4 días. That he was dead for 4 days. Que olía mal. That he smelled bad. Que lo habían puesto en la tumba. That they put him in a tomb. Sellada con una piedra. Sealed with a rock. Y Jesús le dijo: and Jesus told him, Lázaro, sal fuera. Leave. Ese día se detuvo. That day he stopped un funeral. A funeral. La Biblia habla de la hija de Jairo. The Bible speaks about the daughter of Jairo, el principal de la sinagoga, the principal of the synagogue, que había muerto, who died. Y Jesús le dijo: Talita cumi, Talita cumi, a ti te digo, levántate. Rise up. Y ese día se detuvo un funeral. A funeral. La Biblia habla de una mujer que llevaba 12 años con un flujo de sangre. That was 12 years with a flow of blood. Que había gastado todo lo que tenía. Who wasted all she had. Buscando ser sanada de aquel flujo. Wanting to be saved from that flow. Pero dice que nada la podía ayudar. But she said nothing helped her. Sino que iba de mal en peor. That it was actually worsening. Lo que le esperaba a esta mujer. What was waiting for this woman? Era la muerte. Was death. O un milagro. Or a miracle. Pero ese día. But that day. Jesús detuvo un funeral. Jesus stopped the funeral. Aleluya. Ese día, aleluya. Jesús detuvo un funeral. Jesus stopped the funeral. Y ella recibió un milagro. And she received the miracle. Aleluya. Pero yo quiero enfocarme en esta tarde. But I'd like to focus on. En otra ocasión. In another occasion. Que quedó registrada. That was Por Lucas. By Luke. Aleluya. El médico. The medic. Dice que aconteció que él iba a la ciudad de Naín. He said he went to the city of Nain. Y que esta ciudad significa belleza o agradable. And that city, and the name of the city means beauty. Y con él iban muchos de sus discípulos. And many of his disciples were with him. Y que la Biblia
people of the city, junto con una madre, with the mother, estaban de camino a la puerta, a salir fuera de la puerta were on their way out of the door de la ciudad of that city para enterrar al único hijo de esta mujer. to bury her only son. Ella ya había perdido a su esposo. She already lost her husband. Ahora se le multiplica el dolor porque aleluya, había perdido también a su hijo. Now her mourning was multiplied. Aleluya, poderoso Dios. Las estadísticas dicen Statistics say que en Estados Unidos that in the U.S., 2.4 millones 2.4 million funerarias funeral homes, o funerals suceden al año. happen a year. Aleluya. Esto es un momento de luto. This is a moment of mourning. Esto es un momento de tristeza. It's a moment of sadness. Aleluya. Aún más para aquel que no le sirve a Dios. And even more for those who don't serve Aleluya. God. Porque cuando alguien no le sirve a Dios, Because when someone doesn't tú serve God, sabes, aleluya, el paradero de aquella persona. you know the end of that person. Y nosotros, ¿verdad? Hemos tenido experiencia de ir al velorio And we have experience of going to de the alguien que no le sirve a Dios. of someone who doesn't Y serve qué God. triste es. And how sad it El is. ambiente se siente la tristeza. The environment you Aleluya, el can ambiente se siente la pesadez. feel the heaviness. Aleluya, el ambiente se siente que no hay paz, You can feel que no hay gozo. Aleluya, poderoso Dios. Pero en esta ocasión podemos ver que también había una tristeza, But on this occasion, we can feel un the lamento. sadness. Aleluya, porque esta mujer estaba yendo a enterrar a su hijo. Lo natural es que los hijos entierren a sus padres. Naturally, a son is supposed to bury his mother. Pero ahora hay una mujer But now there's a woman que el único hijo que tiene whose only lo son, está llevando a enterrarlo. she's taking him to be buried. Póngase en su mente el dolor de esta mujer. Put yourself in her shoes for a moment. Póngase en su mente, aleluya, el dolor que estaba sintiendo esta mujer, aleluya, que el único hijo que ella tenía Think about the grief that she was feeling in that moment when her only son se había muerto. had died. Yo me puse a pensar, ¿qué decisión tomó este joven She started to think, what decision did this young man make que lo condujo a la muerte? that took him to his death? Aleluya. ¿Qué decisión tomó este joven What decision did he que make lo tomó, que lo llevó a morir? that took him to die? La Biblia dice en Proverbios 14:12, In Proverbs 14:12, hay caminos que al hombre le parece derecho, there's ways that look right to man, pero su fin es but muerte. the end is death. Aleluya. Deuteronomio 30:19 Deuteronomy 30:19, dice, aleluya, a los cielos to the heavens, y a la tierra llamo por testigos to the earth I call witnesses contra vosotros, against you. que os he puesto delante I have put you before la vida y la muerte, life and death, la bendición y la maldición. the blessing and Escoge pues choose la vida life para que tú vivas so that you may y live viva tu descendencia. your generation. Aleluya. La decisión de este joven The decision of this young lo man llevó a la muerte. took him to his death. La decisión que él tomó The decision he lo took llevó a morir. took him to die. Aleluya. Ezequiel 18:32 Ezekiel 38:32. dice el Señor hablando, porque yo no quiero God says, because I don't want la muerte del que muere. death of who he dies, Dice Jehová el Señor, says the Lord our God. convertidos pues Abashaya, y vivirás, aleluya, porque yo no
they do an autopsy en una persona que muere, on a person who dies, ellos están buscando una causa. they're looking for a cause. Ellos están buscando cuál es la causa They're looking for the de cause. la muerte de esta persona. Of the death of that person. Aleluya. Y sabes que aleluya, aleluya, en el mundo entero, In the entire world, el número uno, el number one, the number one causa cause de muerte of death en el mundo entero in the whole world es el pecado. is death, is sin, Aleluya. Es el pecado. is sin. Porque desde que Adán y Eva pecaron, Because since Adam and Eve sinned, aleluya, y desobedecieron, they disobeyed. entró el pecado Sin entered. y fue el causante, And it was the cause aleluya, de la muerte. of death. Porque Romanos 5:12 dice, Romans 5:8 says, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, since sin came into the world through one man, y por el pecado la muerte, and through sin, death, así la muerte pasó a todos los hombres, sin passed on to every man, por cuanto todos pecaron. because everyone sinned. Aleluya. Romanos 6:23 dice Romans 6:23 says que la paga del pecado that es la muerte. the cost of sin is Aleluya. death, Mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Aleluya. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Poderoso Dios. Hay una causa de la muerte. there's a cause Y of la death. muerte, aleluya, viene, aleluya, por el pecado. Death comes because of sin. Aleluya. La Biblia dice en Juan 3:19 que esta es la condenación. 1:19 says Que la luz vino al mundo, aleluya. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Aleluya. Santo Dios, aleluya. La persona que muere, the person who dies, aleluya, su corazón deja de palpitar. your heart stops beating, Aleluya, sus órganos dejan de funcionar. your organs stop working, Su respiración para. the respiration stops, Su espíritu sale del your cuerpo. soul comes out of the body. Aleluya. Este joven This young man estaba muerto. was dead. Aleluya. Este joven había dejado de palpitar. This young man's Este joven había dejado de respirar. he stopped breathing. Este joven, aleluya, poderoso Dios, sus órganos se habían detenido. His organs stopped. Aleluya. Los rumores eran The rumors were que él no se iba a levantar. he wasn't going to rise Los up, rumores eran, aleluya, que nunca that he was never más se levantaría. going to Yo no rise. sé si había rumores de que tú nunca te ibas a levantar. Yo no sé si había rumores de que tú no te levantarías. Aleluya. Yo no sé si había rumores, aleluya, que dicen, aleluya, que tú nunca ibas a hacer nada en Dios. That say that you're never going to be anything. Ay, aleluya, pero yo me imagino que esos eran los rumores, aleluya, que estaban en la ciudad de la isla. Hay un joven que no se va a levantar, hay un joven que no va, aleluya, a revivir, hay un joven que no va a volver a la vida. There's a man who's not going to rise up. Aleluya, porque ellos sabían, aleluya, They knew que después de la muerte, that after death, aleluya, no había nada que se podía hacer. there was nothing to do. Solo se esperaba un milagro. They were waiting. Aleluya. Aleluya. Ellos estaban saliendo They were leaving por la puerta de la ciudad. through the door of the city. Y Cristo, And Jesus, aleluya, el que dijo, you said, yo soy la puerta. I am the door. El que entrare, aleluya, será salvo. Aleluya. Ese fue el que apareció en la puerta. Aleluya. Ese fue el que apareció en la puerta de la ciudad. Cuando ellos iban a salir, aleluya, apareció
Dice que se compadeció de ella. He felt bad for her. Porque Efesios 2:4 dice Because Ephesians 4:12 says, que Él es rico en misericordia. Aleluya. Aleluya. Se compadeció con ella. Aleluya. Cuando la vio, aleluya. Poderoso Dios viendo enterrar a su único hijo. he was going to bury her. Aleluya. Se compadeció con ella. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, porque nuestro Dios no quiere, aleluya, que ninguno muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya, Él no quiere la muerte de ninguno. Él quiere que usted y yo vengamos arrepentidos al trono de la gracia para que hallemos oportuno socorro. Aleluya, aleluya. Por eso Juan 3:16 dice de tal manera That's why John 3:16 says, amó Dios al mundo, aleluya, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Ella estaba, aleluya. O él, enfocándome en este joven, él estaba rodeado de personas. he was surrounded by people, Aleluya. Pero nadie podía hacer nada. but no one was able to do anything. Él estaba rodeado de personas He was surrounded. que no podían darle lo que él necesitaba. Por eso Juan en una ocasión dijo: That's why John he said, aquí, aleluya, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. He aquí, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El hombre no puede hacer nada por mí. Ay, pero el Cordero de Dios, el hombre no puede hacer nada por mí. Pero el que quita el pecado, el que no solamente, aleluya, poderoso Dios, viene de año en año como venían los sacerdotes, no. El que viene una vez y para siempre, para quitar de en medio el pecado. Estaba ahí, was there. aleluya, como está aquí en esta Just as tarde. he is here today. Aleluya. Este joven estaba This young man en el féretro. was in the coffin. Aleluya. Poderoso Dios. En esos tiempos el féretro Those era coffins abierto. were open. No era como hoy que usted lo They're cierra. not like today's that are closed. Era abierto, poderoso They were Dios. open. Y Jesús, Jesus. aleluya, me llama la atención, aleluya, My attention. porque Él no pregunta, cuando detiene a aquella caravana, Él no pregunta cuál fue la causa. He didn't ask Él what no was fue. he didn't ask what was the cause of this. ¿Cuál es la causa de que este joven esté muerto? Why is this man dead? Aleluya, sino que para Jesús, aleluya, era más efectivo, aleluya, que, aleluya, Él tuviera una respuesta a por qué Él vive, aleluya, poderoso Dios, ¿por qué tú vives, aleluya? ¿Por qué tú vives? ¿Por qué tú sonríes? ¿Por qué tú tienes gozo? ¿Por qué, aleluya, tú levantas la mano y adoras? Why do you lift up your hands and worship? Cristo, aleluya, Christ aleluya, no está interesado, poderoso is Dios, not interested en la causa de tu muerte, in the cause of your death. pero sí quiere ser la causa de por qué tú He vives. does want to be the cause of your death. Aleluya, no está interesado en la causa de tu muerte, Not interested in aleluya, porque podías, aleluya, haber hecho lo peor en este mundo. You could have done the worst in this world, aleluya, pero Él está preocupado, aleluya, porque Él quiere ser la causa because he wants to be the cause de por qué tú vives. of why you're alive. Aleluya.
Pero Jesús no le importó But God didn't care about impurity. lo que le costara What it cost. con tal de que uno volviera a la vida. If it meant that someone was going to live. A él no le importaba He didn't care lo que le costara what it would cost. a fin de que uno volviese a vivir. If it cost someone to live. Por eso Jesús interrumpió. That's why Jesus interrupted. Por eso Jesús intercedió. That's why he interceded. Aleluya, Cristo, aleluya, el que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Christ who said, I'm the resurrection. Aleluya, él interrumpió aquel funeral. He interrupted that funeral. Poderoso Dios. Y le dijo a ese joven, a ti te digo, levántate. And he said to that man, El joven tenía sus 5 sentidos he has muertos. his dead. Aleluya, una persona muerta no reacciona. A person who's dead cannot react. Por eso dice que los muertos no alabarán a Jehová. That's why it says that he who is dead cannot praise him. Los muertos no pueden alabar. Dead people can't praise Pero dice todo lo que respira. Aleluya. Yo no sé si todavía no te ha salido una alabanza. Aleluya. Aleluya. Yo no sé qué aire hay en tus pulmones. Porque cuando tú respiras, aleluya. Cuando tú respiras, tú alabas. Aleluya. Cuando tú respiras, tú das gloria. Cuando tú respiras, tú agradeces. Cuando tú respiras, tú sabes alabar a Dios. When you praise him, when you breathe, you know how to praise him. Cristo le habló a este joven Christ spoke to this y man. le dijo, joven, aleluya. Mira, estoy hablando de un joven que había muerto, pero no específicamente estoy hablando de la juventud. Aleluya, estoy hablando de la iglesia. Aleluya, estoy hablando de los amigos. Aleluya. Él le dijo, joven, a ti te digo, levántate. En ese momento su vida comenzó a cobrar vida. En ese momento su vida comenzó a palpitar. En ese momento sus órganos comenzaron a funcionar. En ese momento lo que estaba muerto comenzó a revivir. Lo que estaba muerto How long is she dead? comenzó a recibir vida. Started to receive life. Aleluya. 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 El espíritu volvió al cuerpo. The spirit came into the body. Aleluya. Y este joven se levantó And this man rose up y comenzó a hablar. and began to speak. Aleluya. Este joven se levantó This young y man comenzó a hablar. started to speak. Aleluya. Este joven comenzó a He testificar. started to testify. Comenzó a agradecer. He started to be thankful. Comenzó a adorar. He started to pray. Comenzó a testificar. He started to testify. Comenzó a He agradecer. started to be grateful. Comenzó a adorar. He started to pray. Comenzó a testificar. He started to Comenzó testify. a agradecer. Be grateful. Y comenzó a adorar. Aleluya. Este joven que estaba muerto comenzó a abrir la boca a testificar que había un Dios que lo había salvado. Que había una muerte, un funeral que detuvo. Aleluya. Un velorio que no pudo, aleluya, seguir. Porque Cristo habló. Porque Cristo habló. Porque Cristo llegó. Yo me puse a pensar qué dijo este joven. I started to think, what did this young man say? ¿Qué dijo? What did he say? Aleluya. ¿Qué dijo este joven? What did this young man say? Aleluya. Y lo que a mi mente venía. And what came to mind? Aleluya. Es que este joven dijo, This young man said, mi historia continúa. my story continues. Mi historia My story. continúa. Ellos pensaron que yo estaba muerto. Ellos pensaron que yo no volvería a la vida. Ellos no me daban días de vida. Pero mi historia
Porque Él es el autor, aleluya, de nuestro libro, de nuestra vida. Aleluya. Y usted sabe que un autor, Él es el que escribe, aleluya, aquello que estaba en su mente. Aleluya. So, si en el momento dice iba a morir, aleluya, el escritor, el autor, escribe to be continued. El autor escribe, aleluya, falta todavía. El autor escribe, aleluya, esto no ha terminado. This is not finished yet. Porque el autor Because the author es el que cambia el escenario. is the one who changed the scene. El autor es el que cambia lo que estaba pasando. The author changes what's happening. Aleluya, el autor es el que cambia, The author changes aleluya, lo que estaba sucediendo en la historia. what's happening in the story. Aleluya, el autor puede hacer lo que él quiere hacer. Aleluya, poderoso Dios. Nosotros leemos un libro Read a book. and we're like, I don't think that should have went there. Y decir, mamá, yo no pienso que eso debe estar ahí. Yo no creo que eso iba a ir. I don't think that should be there. Pero el autor The author hace como él quiere. Aleluya, la historia de este joven estaba a punto de terminar. Pero el autor, aleluya, dijo todavía no. Todavía no. Todavía no. Dijo todavía no. Porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará, la va a terminar. Aleluya. Él la va a terminar. is going to finish. El enemigo quiere ver. The enemy wants to see. Aleluya. Quiere ver He wants to see la muerte en la juventud. death in the youth. Él quiere He ver wants to la see muerte en la juventud. death in the youth. Por eso constantemente prendemos la noticia That's why we constantly turn y on lo que the vemos ahí son jóvenes. so we see our youth. Jóvenes muriendo. Youth dying. Jóvenes que los asesinaron, jóvenes quitándose la vida, jóvenes, aleluya, poderoso Dios, muertos, porque, aleluya, el enemigo dice la palabra que ha venido a hurtar, a matar y a destruir. We see it because the Bible says Aleluya. to kill. Él quiere verte, joven, aleluya, muerto. Él no quiere verte con esperanza. Él no quiere verte con fe. Él no quiere verte con vida. Él no quiere verte con propósito. Él no quiere verte cumpliendo los sueños. Él no quiere verte cumpliendo los deseos de Dios. He doesn't want to see you. Él quiere verte muerto. He wants to see you die. Pero en ese momento, aleluya, se canceló, aleluya, aquel velorio, se canceló aquel funeral, aleluya, fue el día That day que Jesús detuvo that Jesus un stopped funeral, a funeral fue el día was the day que Jesús detuvo that Jesus un stopped funeral, a funeral. porque Cristo vino a dar vida Because Christ came to y give life vida and life en in abundancia. abundance. Cristo Christ detuvo en ese día stopped that day, ese funeral. that funeral. El que estaba muerto vivió. Was alive. Tal vez preguntaron We might ask, los que estaban ahí, they may have asked, ¿quién es este? who is this man? ¿Quién es este? Who is this man? ¿Quién es este? Aleluya, que hizo vivir a
his own funeral. Que la muerte no tendría poder sobre él. Death did not have power over him. Que el día que él resucitó, The day that he el resurrected, velo se rasgó, the veil was las piedras se rompieron como un temblor, los sepulcros se abrieron, los muertos resucitaron. Aleluya. El que dijo, ¿dónde está muerte tu hijo? Y sepulcro tu victoria. Abasaya, él fue el que dijo en Apocalipsis. Ay, Dios mío, yo siento el fuego de acá. Apocalipsis 1:17. Revelations 1:17. Aleluya, poderoso Dios. Cuando Juan estaba en la isla de Patmos, Juan dice, cuando le vi, This is what he saw. caí como muerto a sus pies. He felt like a dead man at his feet. Él puso su diestra sobre mí, He put his, diciéndome, telling me, no temas, do not be afraid. yo soy el primero I am the first y el último and the last. y el que vivo. I am alive Y estuve muerto, forevermore. mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. I will live Amén. Y tengo las llaves I have the de keys Hades. to Hades. Por el día, aleluya, que Jesús detuvo un funeral. No era cualquiera, aleluya. Fue el, aleluya, Jesús. Y el que detuvo aquel funeral, aleluya, fue Jesús. It was Jesus El que detuvo ese momento who stopped tan the moment. triste fue Jesús. That sad moment. It was Jesus. Aleluya, fue Jesús. It was Jesus El que tiene potestad sobre la muerte. that has power over death. El que tiene potestad, aleluya, sobre la muerte. El que tomó para atrás, aleluya, la llave de la muerte. Al que venció, al que tiene, al que tenía el imperio de la muerte. Aleluya, fue Jesús. El que detuvo aquel funeral. Fue Jesús, aleluya. Y un día estábamos nosotros We were muertos en delitos y pecados, dead in sin. y Jesús vino a nuestro encuentro And Jesus came to our home. y detuvo nuestro funeral. And he stopped our funeral. Aleluya. Ese fue el día That was the day que Jesús detuvo mi funeral. that he stopped my funeral. Aleluya. Que me sacó del pozo And he took me out de of la that desesperación desperation. y puso mis pies, aleluya, sobre peña. El que me coronó de favores y de misericordia. With favors and mercy. El día que Jesús detuvo The day he stopped un funeral a funeral es el día que yo volví a la vida. was the day that I came to live again. El día que Jesús detuvo The day that Jesus un stopped funeral a funeral es el día que yo fui libre de mi condena eterna. is the day that I was free of my eternal condemnation. El día que Jesús detuvo mi funeral The day my funeral ended es el día que yo encontré propósito. was the day I found purpose.